El secreto perdido de Isaías, ¿qué reveló sobre la guerra que está comenzando ahora entre Israel e Irán? ¿Alguna vez te has preguntado si alguien, hace milenios, habría previsto todo lo que estamos presenciando hoy? Los ejércitos avanzando por Oriente, las amenazas que cruzan fronteras, las alianzas frágiles que pueden derrumbarse en cualquier instante. Entre todos los profetas que existieron, solo uno se atrevió a registrar visiones tan detalladas que parecían irreales. Su nombre era Isaías. Y lo que escribió no quedó atrapado en el pasado. Sus palabras cruzaron generaciones como una advertencia sellada, esperando el momento adecuado para ser reveladas. Imagina descubrir que los conflictos entre Israel e Irán, que hoy dominan los titulares en todo el mundo, ya estaban descritos en rollos de pergamino antes incluso de la fundación de Roma, que las multitudes reuniéndose para la guerra, los gritos de odio y el asedio contra Jerusalén no son solo geopolítica, sino parte de un ciclo profético que él reveló con una precisión inquietante. ¿Por qué Isaías fue llamado el profeta del ciclo final? ¿Por qué sus predicciones son tan específicas que incluso los estudiosos incrédulos no pueden ignorarlas? Y lo más importante, si él vio el inicio de este conflicto, ¿qué más sabía sobre su desenlace? Hoy vas a embarcarte en un viaje que puede cambiar para siempre tu manera de mirar la Biblia y la historia. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una narración antigua, es un código divino que atravesó los siglos para llegar hasta nosotros. Este contenido es gratuito, pero la decisión sobre lo que harás con él es únicamente tuya. Si este mensaje habla a tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Eso nos ayuda a seguir revelando verdades olvidadas. Y si te dijera que Isaías no solo predijo el surgimiento y la caída de imperios, sino que también vio el instante exacto en que Israel se convertiría en el epicentro de una crisis global, que dejó pistas sobre cómo todo comenzaría y cómo todo podría terminar. ¿Coincidencia? No. Lo que descubrirás hoy te dejará sin aliento, porque Isaías fue el único profeta que se atrevió a registrar todo el futuro, incluido este momento que estamos viviendo. Prepárate para un viaje que desafiará todo lo que crees saber, porque al final de esta historia nunca volverás a ver la guerra y la fe de la misma manera. El templo estaba sumido en un silencio tan profundo que se podía oír el leve roce de las túnicas sobre el suelo de piedra. Isaías caminaba despacio, sosteniendo el rollo de las Escrituras contra su pecho. Había pasado muchas noches en oración en ese mismo lugar, pero en aquella madrugada sentía algo distinto, una presencia que no se conformaba con observar, sino que se acercaba como una brasa a punto de incendiarlo todo. La luz de la luna entraba por las rendijas del techo, recortando franjas luminosas que titilaban entre el incienso. Isaías se arrodilló junto al altar y cerró los ojos, buscando fuerzas para confesar sus miedos. Su corazón cargaba preguntas sin respuesta. ¿Por qué su pueblo se alejaba tanto? ¿Por qué los reyes insistían en alianzas corrompidas? ¿Por qué nadie quería escuchar la verdad? Señor, si eres tú quien me llama, habla a tu siervo, susurró con la voz ronca de cansancio. Entonces el suelo pareció latir bajo sus rodillas. El incienso se alzó como un velo dorado y una luz empezó a inundar el santuario. Primero, un resplandor suave, luego, un brillo que quemaba los ojos. Isaías sintió que su cuerpo perdía la fuerza. Tembló de pies a cabeza como si cada hueso fuera a quebrarse. Una voz, distinta a cualquier sonido terrenal, llenó cada piedra y cada espacio vacío. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías apretó los ojos con fuerza. Cada palabra de esa voz atravesaba sus entrañas. Por un instante tuvo la certeza de que moriría allí, consumido por una santidad imposible de contener. ¡Ay de mí!
gimió, presionando su pecho con las manos. Soy un hombre de labios impuros, habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. No se atrevió a levantar el rostro, pero sintió el calor de una presencia que se aproximaba. Oyó el batir de alas, muchas alas. Todo el templo vibraba con cánticos que ninguna lengua humana podía reproducir. Un ser resplandeciente, envuelto en fuego, trajo un carbón encendido tomado del altar. Cuando el carbón tocó su boca, Isaías se estremeció en un espasmo de dolor y pureza. Tu culpa ha sido quitada, dijo la voz, más suave, pero tan definitiva como un trueno. Tu pecado ha sido perdonado. El silencio regresó, pero era un silencio diferente. No estaba vacío, estaba lleno. Isaías respiró hondo, sintiendo que algo en su interior se había transformado para siempre. Alzó el rostro. Por primera vez, se atrevió a mirar la luz que brillaba sobre el altar. «Heme aquí», respondió, con una voz firme que él mismo no reconoció. «Envíame a mí». El templo pareció dilatarse como un corazón que late. La visión no se desvaneció de golpe, permaneció vívida, grabada en la carne de la memoria. Isaías comprendió en ese instante que su destino había dejado de ser suyo. Sería la trompeta que resonaría en el valle de las conciencias dormidas, el heraldo que nadie quería escuchar, y aún así sería escuchado, aunque solo fuera para ser rechazado. Los minutos siguientes se arrastraron como horas. La luz fue haciéndose menos incandescente hasta quedar solo la pálida claridad de la luna. Cuando se levantó, sus piernas temblaban, pero no de miedo. Era el peso de una misión que sobrepasaba cualquier límite humano. «¿Por qué yo?», murmuró, caminando hacia el portal del templo. Pero no hubo respuesta. Mientras regresaba a la calle principal, vio la ciudad dormida bajo el manto de la indiferencia. En cada casa, en cada lámpara que se apagaba, había una historia que él tendría que tocar con su voz. Pensó en los reyes que lo despreciarían, en los sacerdotes que fingirían no escuchar, en los ancianos que lo acusarían de blasfemia. Y sin embargo, sintió en su pecho un valor nuevo, como si cada latido de su corazón fuera empujado por manos invisibles. Al llegar a la puerta, Isaías se detuvo. El viento nocturno levantó el polvo y lo sopló sobre su rostro. Alzó la vista al cielo, buscando las estrellas que habían presenciado su llamado. Una convicción ardía detrás de sus ojos. Fuera cual fuera el precio, él lo pagaría. Aquel susurro en el templo no había sido solo una experiencia. Era el punto de ruptura, el instante en que su historia se partió en dos, antes y después del toque del Eterno. Lo que allí comenzó no terminaría en su vida ni en la de sus hijos, porque la voz que lo llamó no pertenecía a este mundo, y por eso nadie podría contenerla. Pero nadie podía imaginar que aquellas palabras atravesarían milenios y llegarían hasta nuestros días, trayendo presagios que por primera vez comenzaban a cumplirse ante nuestros ojos. Las murallas de Jerusalén temblaban, no por el viento, sino por el rumor que llegaba con cada mensajero. Al norte, más allá de las colinas, las tropas asirias se acumulaban como un mar de hierro y fuego. Nadie dormía aquella noche. Ni los soldados que vigilaban las puertas, ni las madres que abrazaban a sus hijos, ni los príncipes que reunían consejos en salones asfixiados por el miedo. Isaías caminaba por las calles como quien cargara otra llama. Sus ojos no se detenían en los guerreros que pasaban, ni en los heraldos que gritaban órdenes. Miraba algo que nadie más veía. Un horizonte que aún no tenía nombre, pero que ya estaba escrito. Cuando pasó por la puerta de las ovejas, oyó a un guardia susurrar al otro: «Es él, el hijo de Amós. Dicen que ve el futuro como si fuera presente. O tal vez solo sea un loco», respondió el otro, intentando disimular el temblor en su voz. Isaías no contestó. Su manto se agitaba al compás de un viento extraño, un soplo frío que parecía venir del corazón del mundo.
Sabía que aquella ciudad, tan orgullosa de su fortaleza y de las alianzas que había sellado, estaba ante el momento en que todo sería puesto a prueba. En el mercado, mujeres cubrían jarros de aceite con telas para impedir que fueran saqueados cuando empezara el sitio. Comerciantes cerraban las puertas, aunque sabían que ni madera ni cerraduras resistirían a Asiria. En las plazas, sacerdotes discutían en voz baja. «Si pagamos tributo al rey de Asiria, quizá perdone nuestras murallas», dijo uno de ellos. «Y perderemos la dignidad», replicó otro con el rostro tenso. «¿O no sabes lo que Isaías ha dicho? Que ninguna alianza salvará a quien no se arrepienta». El más anciano levantó las manos con un gesto de agotamiento. «¿Y desde cuándo la dignidad alimenta una ciudad sitiada?». Isaías se detuvo junto a ellos. Su presencia hizo que los hombres callaran, como si un espectro se hubiera aparecido en medio de la conversación. Depositó el rollo de pergamino sobre un pedestal de piedra y lo desenrolló lentamente. La llama de las antorchas danzaba sobre las letras, proyectando sombras que temblaban. «Escuchad», dijo, con una voz cargada de algo que no era solo autoridad humana. «El Altísimo pesa a las naciones, como quien pesa polvo en la balanza. Y Jerusalén será probada no por el ejército enemigo, sino por el fuego de la justicia». Uno de los sacerdotes trató de contener la irritación. «Profeta, necesitamos estrategias, no enigmas. El pueblo espera orientación práctica». Isaías alzó la mirada y por un instante pareció ver a través de ellos. «¿Y si os dijera que vuestra mayor debilidad no está en las murallas, sino en vuestros corazones?» Nadie respondió. Volvió a enrollar el pergamino y siguió su camino. Tras él quedó el murmullo de voces contenidas entre respeto y desprecio. No necesitaba que creyeran, solo que escucharan. Cuando llegó al barrio de los artesanos, encontró mujeres sentadas junto a las lámparas, hilando lana, como si el mundo no estuviera a punto de derrumbarse. Una niña alzó los ojos hacia él. «Señor Isaías, mi padre dice que Dios ha olvidado esta ciudad. ¿Es verdad?». Se arrodilló hasta quedar a su altura. El fuego de las antorchas se reflejaba en las lágrimas que ella intentaba contener. «No», respondió, con una dulzura que parecía no concordar con el peso de su llamado. «Dios no olvida a nadie, pero a veces permite que un pueblo pruebe el sabor de su propio orgullo, para que luego vuelva a desear el pan de la humildad». Ella se mordió los labios intentando comprender. Isaías extendió la mano y tocó la frente de la niña como quien sella una oración silenciosa. Después se incorporó y caminó hacia la muralla. Allí, el comandante de los vigías observaba el campo enemigo, donde las hogueras iluminaban banderas extranjeras. «¿Cuántos días llevan allá afuera?», preguntó Isaías. «5», respondió el soldado sin apartar la vista. «Pero parece que cada noche crecen. Es como si un ejército llamara a otro». Isaías respiró hondo. En el cielo, una luna llena surgía entre nubes. Su brillo pálido parecía teñir de plata los estandartes enemigos. Sabía que cada llama encendida allá afuera era un recordatorio de que la confianza en reyes humanos acabaría en cenizas. «Dile al pueblo», ordenó, «que vigile las puertas. Pero dile también que ninguna puerta impide el juicio del Eterno». El soldado no replicó. La ciudad, que hasta hacía poco murmuraba, ahora estaba en silencio, como si, en algún rincón que nadie confesaba, todos presintieran que Isaías no traía solo advertencias, sino revelaciones destinadas a sobrepasar su tiempo. Cuando volvió a caminar, cada paso parecía resonar más alto que el sonido de los tambores asirios. En su mano apretaba el rollo de pergamino donde se guardaban mapas de un futuro que nadie se atrevía a imaginar. Mapas que no mostraban solo batallas y destrucción, sino también promesas de restauración. Mapas que contaban que esta historia, tan larga, aún no había llegado a su último capítulo. Y mientras las hogueras del enemigo iluminaban el horizonte, Isaías sabía que en los antiguos rollos
dormían secretos, mapas del futuro que, algún día, saldrían a la luz para quienes tuvieran el valor de mirar. El viento frío se colaba por las rendijas de la cueva donde los escribas trabajaban durante la noche. A su alrededor, cajas de barro apiladas guardaban provisiones para los días de huida. Nadie sabía con certeza cuánto tiempo tendrían antes de que los soldados asirios descubrieran aquel escondite, pero cada hombre allí llevaba una certeza que los mantenía en movimiento. Aunque sus cuerpos fueran derrotados, esas palabras no podían desaparecer. En la penumbra, pequeñas llamas titilaban, proyectando sombras largas sobre las paredes de piedra. Un joven copista inclinaba el rostro sobre el pergamino. Sus dedos estaban manchados de tinta y sangre seca, heridas abiertas por el frío y el esfuerzo. A su lado, un escriba más anciano, de barba canosa y mirada firme, murmuraba el texto en voz baja mientras la pluma dibujaba líneas cuidadosas. «Oíd, oh cielos, y escucha, oh tierra, porque el Señor ha hablado». El muchacho levantó los ojos vacilante. «Maestro, ¿y si ellos encuentran estos rollos? Si todo esto se quema como las columnas del templo». El anciano se detuvo. Respiró hondo, como quien mide las palabras antes de ofrecérselas a quien tiene hambre. «Entonces haremos otros». Extendió la mano y la posó sobre el hombro del discípulo. «Mientras haya un corazón que recuerde, la palabra no muere». En el fondo de la cueva, Isaías estaba arrodillado sobre un manto extendido. Sus labios se movían en una oración silenciosa. Las brasas de una lámpara parpadeaban, proyectando su silueta en la pared, una figura que parecía más grande que el cuerpo que la producía. Cuando terminó, se levantó y se acercó a las mesas improvisadas. Los escribas interrumpieron su labor. Él recorrió con la mirada las columnas de caracteres que nacían uno a uno, como semillas en un campo árido. Su corazón se encogió al comprender que quizá ninguno de aquellos hombres sobreviviría para ver la cosecha. Aún así, la siembra debía continuar. «¿Por qué escribimos tanto, profeta?», preguntó otro de los copistas, con voz cansada. «El pueblo no escucha, los reyes no escuchan. ¿Qué ganarán estas palabras sino el desprecio?». Isaías respondió sin prisa, como quien sabe que algunas preguntas necesitan reposar sobre el silencio antes de merecer respuesta. «Ganaréis el testimonio». Sus ojos brillaban a la luz tenue. «Estas líneas no nos pertenecen solo a nosotros. Vivirán cuando ya no estemos aquí. Cuando los hijos de nuestros hijos miren estas sentencias, sabrán que Dios habló, aun cuando nadie quiso escuchar». El silencio que siguió no era de incomodidad, sino de respeto. Cada hombre volvió a inclinarse sobre el pergamino, como si comprendiera que el acto de copiar aquellas profecías era más que una tarea, era una vigilia, una manera de mantener viva la llama que había ardido en el templo cuando el Eterno llamó a Isaías. Las horas pasaron como siglos, el frío se hizo más intenso. A veces, una ráfaga de viento apagaba una antorcha y alguien corría a encenderla de nuevo. El joven de manos heridas alzó la vista y vio que la aurora nacía tímida sobre la grieta de la entrada. Por un instante, pensó que quizá aquella fuera la última noche de la ciudad. Isaías también notó la luz. Se acercó y apoyó la mano en el hombro del muchacho. «Cuando te duela la mano, recuerda esto», dijo con una voz más suave que una caricia. «Ninguna de estas palabras volverá vacía, ni una sola». Pero el joven respiró hondo. «¿Y si nadie más cree?». Isaías bajó la cabeza contemplando la caligrafía que llenaba el pergamino. «Entonces servirán de testimonio contra los corazones endurecidos». Alzó el mentón y su semblante pareció crecer. «Y también serán esperanza para los que aún no han nacido». El escriba más anciano interrumpió su trabajo y miró alrededor. Sobre cada mesa, las frases se alineaban como soldados listos para una batalla distinta, una guerra de sentido contra el olvido. «Tal vez no seamos recordados», dijo, «pero seremos los guardianes de la palabra». Isaías caminó hasta un cántaro.
llenó una copa de agua y la alzó. «Entonces bebamos», dijo, con una solemnidad que hacía que las brasas parecieran más cálidas, porque ningún sacrificio es pequeño cuando se hace ante el Dios que pesa a las naciones. Cada hombre tomó un sorbo, sintiendo el frío del agua mezclado con el calor de la convicción. Luego volvieron a escribir. A lo lejos, el sonido de los tambores asirios resonaba recordando que el tiempo era breve, pero en aquellas cavernas el tiempo parecía distinto, suspendido, protegido por manos invisibles. Cuando por fin salió el sol, iluminó rostros exhaustos pero decididos. Allí, en las sombras, hombres que jamás tendrían sus nombres inscritos en genealogías reales, escribían líneas que sobrevivirían a imperios. Y aunque el mundo entero se apagara, los pergaminos seguirían contando la misma historia. Dios habló, y nadie podrá decir que no fue advertido. Y cuando llegara el tiempo indicado, esas palabras, guardadas en vasijas de barro y corazones fieles, rasgarían el velo de la historia y lo cambiarían todo otra vez. Antes de continuar, te pedimos tu colaboración. Suscríbete al canal y deja tu me gusta para bendecirnos y ayudarnos a seguir llevando estas historias profundas de la Biblia a más corazones. Ahora seguimos con la travesía profética de Isaías. El olor a ceniza era tan fuerte que parecía haberse incrustado en la piel de todos. Samaria, antaño llena de voces y risas, ahora no era más que un soplo caliente que se alzaba de las ruinas. Techos derrumbados, muros carbonizados, pergaminos quemados junto con los recuerdos. Ni siquiera los pájaros se atrevían a posarse allí. Isaías caminaba despacio entre lo que quedaba. A su alrededor, hombres recogían cuerpos y mujeres buscaban entre los escombros alguna pieza que recordara días mejores. Un anillo, un cuenco intacto, un candelabro que aún pudiera reconocerse como parte de un hogar. Se detuvo ante lo que había sido la puerta oriental. Las vigas se habían desplomado con el fuego. Una parte de la muralla se derrumbó como si fuera de arena. Cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo el viento caliente que subía del suelo. Fue allí, en aquel escenario que parecía el final, donde una nueva historia comenzaría. Una mujer anciana, cubierta de hollín, se acercó a él con pasos vacilantes. Sus ojos estaban enrojecidos por el dolor y el cansancio. Cuando habló, su voz sonó ronca como madera quemada. «Profeta, ¿dónde está Dios ahora? ¿Dónde estaba cuando se llevaron a nuestros hijos?» Isaías la miró sin prisa, dejando que la pregunta reposara entre ambos. Sabía que no había respuesta breve para dolores tan profundos. «Él estaba aquí», respondió al fin con voz grave. Vio cada lágrima, pero también vio cada advertencia que fue ignorada. Ella bajó el rostro. Una gota de ceniza resbaló por su mejilla como una lágrima oscura. «Entonces, ¿todo esto es un castigo?» «No todo», dijo. «Algunas destrucciones son cosechas, otras son campos arados, esperando nueva semilla». Detrás de ella otro hombre interrumpió la búsqueda entre las ruinas. Sus ojos eran duros, llenos de rabia. «Siempre hablas de esperanza», dijo con desprecio. «¿Pero dónde está ahora? ¿Qué esperanza hay en piedras rotas?» Isaías alzó la vista hacia el cielo turbio. «La esperanza no nace cuando todo está bien. Brota justamente aquí», señaló el suelo negro de cenizas. «Cuando el orgullo cae, el corazón queda listo para comenzar de nuevo». El hombre dio un paso atrás, como si las palabras hubieran sido un golpe, pero no replicó. El profeta avanzó algunos metros hasta encontrar a un niño sentado sobre un montón de ladrillos caídos. El pequeño abrazaba un vasito de barro agrietado. La arcilla chamuscada parecía a punto de deshacerse en sus manos frágiles. Isaías se agachó frente a él. «¿Qué guardas ahí, pequeño?» «La flor de mi madre», susurró sin levantar la vista. Yo pensé que si salvaba la flor, ella podría volver a casa». Isaías sintió el pecho apretarse. Pasó la mano por los cabellos polvorientos del niño y respiró hondo antes de hablar. «Entonces, guárdala bien». Hizo una pausa.
porque llegará un día en que esta ciudad volverá a florecer. ¿Lo jura? Yo no lo juro, respondió, con un brillo en la mirada. Pero aquel que me envió lo prometió. A lo lejos, una columna de humo se alzaba como una torre negra, recordando a todos que Samaria pagaba el precio de años de desobediencia. Aún así, allí, entre las llamas ya extinguidas, quedaban brasas de algo que nadie podría destruir. Isaías se irguió y se volvió hacia los pocos sobrevivientes que se reunían en silencio. Su voz llevaba el peso de quien habla a corazones cansados. Escuchad, todos vosotros, el Altísimo no se complace en la ruina, no se regocija con el grito de los inocentes, pero Él es justo y no permitirá que la soberbia se convierta en muralla eterna. Samaria calló porque no quiso escuchar. Pero Jerusalén aún puede elegir otro camino. Un hombre levantó el puño cerrado. ¿Y si Jerusalén también rechaza la voz de Dios? Isaías bajó la cabeza. El viento sopló brasas por las calles vacías. Entonces Jerusalén verá este mismo fuego, susurró, y no habrá quien apague sus llamas. Silencio. El sol se ponía en el horizonte, tiñéndolo todo de rojo como una herida abierta. Algunos lloraban, otros solo miraban la nada. Pero Isaías sintió que entre aquel pueblo extenuado había semillas que germinarían, no de inmediato, sino en generaciones futuras. Y esas semillas recordarían que Dios no abandona, aun cuando permite que todo sea rehecho. Antes de marcharse, volvió una última vez la vista hacia la muralla destrozada. El niño seguía abrazando el vasito agrietado contra el pecho, como quien guarda el último fragmento de una historia. Isaías sabía que aquel gesto, tan pequeño, era el primer indicio de esperanza, porque ninguna reconstrucción comienza con piedra, comienza con memoria. Pero había ciudades que jamás verían un nuevo amanecer, y en sus rollos, Isaías llevaba profecías que harían temblar incluso a los reyes. El salón estaba lleno de hombres importantes. Los nobles y comandantes sirios se reunían alrededor de mesas cubiertas de mapas y copas de vino. Afuera, las calles servían de comerciantes y soldados. Damasco parecía invencible. Sus altos muros habían repelido invasores durante generaciones. Su mercado era famoso incluso entre las caravanas que venían de Egipto y Babilonia. Isaías entró al patio interior sin ser anunciado. Algunos alzaron las cejas al verlo. Un hombre delgado, con un manto gris, la mirada firme y la actitud de quien no pide permiso. 2 guardias se adelantaron para detenerlo, pero él levantó la mano con una serenidad que los hizo dudar. «Dejadlo hablar», dijo un anciano de barba larga y túnica púrpura. Siempre es curioso escuchar a un hebreo anunciando desgracias. Isaías subió 2 escalones hasta quedar a la altura de la tribuna. Respiró hondo. Mientras sus ojos recorrían los semblantes incrédulos, sintió una convicción que ardía como una brasa en su pecho. «Oíd la palabra del Señor», dijo, con una voz tan firme que resonó en las columnas de piedra. «Damasco dejará de ser ciudad, se convertirá en un montón de ruinas». El salón estalló en murmullos. Algunos rieron, otros negaron con la cabeza con desprecio. Uno de los generales golpeó la mesa con el puño. «Profeta, Damasco no cayó ni cuando Tiglat-Pileser marchó contra nosotros», dijo con una sonrisa fría. «¿Por qué caería ahora?» Isaías alzó el rostro. Su mirada atravesaba las palabras huecas como una cuchilla. «Porque el tiempo de la soberbia ha llegado a su fin», respondió. «Y ningún pacto, ninguna fortaleza, ninguna alianza sostendrá lo que Dios ha decidido abatir». El mismo anciano que había ordenado dejarlo hablar alzó una copa. El vino temblaba bajo la luz de las antorchas. «Brindemos entonces por tu profecía, oh hijo de Amós», se burló. «Que todos recuerden que estuviste aquí predicando desgracias, y que mañana seguiremos viviendo». El brindis fue seguido de risas y del tintinear de copas. Isaías no dijo nada, solo miró a cada uno, como si grabara sus rostros en la memoria.
Cuando se volvió para marcharse, un joven oficial, el más joven del consejo, se levantó y caminó tras él. «Profeta», lo llamó con voz vacilante, «¿dices que no habrá escapatoria, ninguna forma de evitarlo?» Isaías se detuvo en el umbral de la puerta. No miró atrás al responder. «La habría», dijo, «pero requeriría arrepentimiento, reconocer que la gloria de Damasco no proviene del brazo del hombre, y ese es el precio que nadie quiere pagar». El joven bajó la mirada. Cuando Isaías salió a la noche fría, la luna iluminaba los muros de Damasco con una claridad serena, el contraste perfecto para la arrogancia que hervía detrás de aquellas puertas. Días después, al regresar a Jerusalén, Isaías relató al escriba todo lo que había dicho. Pidió que anotara cada palabra y las guardara en los rollos. «Se reirán», dijo el discípulo, sumergiendo la pluma en tinta. «Y si no ocurre nada, entonces me recordarán como un loco», respondió Isaías. «Pero si ocurre, nadie dirá que no fue advertido». El escriba inclinó la cabeza y siguió escribiendo. Mientras la pluma se deslizaba sobre el cuero, el profeta alzó la vista hacia Jerusalén, silenciosa bajo el resplandor de la luna. El viento agitaba su manto como si una fuerza invisible lo acompañara. Pasaron los meses, llegaron rumores de que un nuevo monarca asirio avanzaba por el norte. Las caravanas traían historias de aldeas incendiadas, murallas destruidas y columnas de refugiados arrastrándose por los caminos, hasta que cierta mañana un mensajero jadeante entró por las puertas de Jerusalén, cubierto de polvo y miedo. Fue directo al palacio del rey y anunció con voz ronca: «Damasco ha caído». El silencio que siguió pareció más grande que todas las murallas de la ciudad. Algunos, que habían escuchado a Isaías, recordaron sus palabras y sintieron el corazón encogerse. Otros fingieron no saber nada, ocupándose en atrancar puertas y preparar tropas. En la casa del profeta, el escriba doblaba el pergamino donde había anotado el oráculo. Sus dedos temblaban. «Profeta», dijo en voz baja, «todo ocurrió exactamente como dijiste». Isaías no sonrió, ni levantó el mentón con orgullo. Su rostro llevaba el cansancio de quien sabe que el juicio es apenas el inicio de algo mucho mayor. «Esto es solo la primera señal», respondió con un tono que heló la espalda del discípulo, «porque no será la última ciudad». A lo lejos, el sol nacía sobre Jerusalén, pero Isaías sabía que aquella luz dorada no era paz. Era apenas el intervalo antes del próximo trueno, y Damasco sería solo la primera prueba de algo mayor. Un ciclo que no terminaría hasta que el último corazón endurecido se quebrara. Era una mañana gris cuando Isaías subió a la plataforma de piedra frente a la puerta oriental. La multitud se agolpaba en la plaza. Hombres y mujeres de rostros cansados, niños que se encogían de frío, sacerdotes que sostenían rollos de pergamino como si fueran escudos. El rumor se había extendido rápido. El profeta tenía algo que declarar, algo que nadie se atrevía a preguntar en voz alta. El cielo parecía más bajo aquel día. Nubes pesadas cubrían la ciudad con una sombra que no provenía solo del clima. Cuando Isaías alzó la mano, el silencio cayó sobre cada grupo. Hasta el balido de las ovejas se contuvo, como si los animales también aguardaran. «Escuchad, oh casa de Israel», dijo, y su voz sonó más grave que el rodar de piedras en el desierto. «Desde los confines de la tierra vendrá un pueblo que no comprende vuestra lengua, pero que conocerá vuestra debilidad». Un anciano pastor se volvió hacia su vecino y murmuró: «¿Confines de la tierra? ¿Qué nación puede marchar desde tan lejos?». Isaías recorrió la multitud con la mirada. Sus discípulos, alineados al pie del pedestal, sostenían tablillas donde anotarían cada frase. Respiró hondo. «Mirad lo que está escrito», prosiguió. «Ved que no hablo por mí, sino por el Señor de los ejércitos. Yo vi, en visión, legiones que cubrían los valles como enjambres. Vi estandartes que ninguno de vosotros reconocerá.
Vi armas que no habríais podido imaginar. Un mercader de telas alzó la mano con osadía. «Profeta, hace 20 años que escucho tus advertencias, pero las murallas siguen en pie, los mercados todavía florecen. ¿Cuándo vendrá ese ejército?» Isaías lo miró con una tristeza que pesaba más que la ira. «La urgencia no se mide por vuestro calendario», respondió, «porque para Dios 1000 años son como un día, y lo que vosotros llamáis demora no es sino misericordia, dándoos la oportunidad de cambiar». Algunos bajaron la vista, avergonzados, otros apretaron los puños con irritación contenida. Pero Isaías no buscaba aprobación. Sabía que no vería todo lo que anunciaba. Su destino era sembrar semillas que germinarían con los siglos. Cerró los ojos. En su mente, las visiones regresaron como truenos, columnas de hombres marchando lado a lado, lanzas alzadas como bosques de hierro, caballos cubiertos con armaduras, sus cascos aplastándolo todo bajo el peso de la conquista. Y más, imágenes que ni él mismo podía nombrar, máquinas sin caballos, ruedas que quemaban la tierra al pasar. Abrió los ojos despacio, como quien vuelve de un lugar prohibido. «Vendrá un tiempo», dijo, la voz tan baja que algunos se inclinaron para escuchar, «en que los hombres moverán armas más grandes que los muros de Efraín, y su rugido será como trueno multiplicado». «¿Trueno?», preguntó un joven pastor frunciendo el ceño. «¿Carros que rugen?». Isaías no explicó nada. ¿Cómo podría? No existían palabras en su tiempo para tanques, para explosiones, para el estruendo de drones que surcarían los cielos en eras futuras. Pero su visión era clara, y eso bastaba. «Esos ejércitos llegarán como el mar contra la playa», continuó, «y todo lo que tenga raíces podridas será arrancado». El viento sopló más frío. Algunos hombres se arrebujaron en sus mantos. Era como si la propia tierra quisiera escuchar. «Y llegará el día», prosiguió, «en que todos los pueblos alzarán los ojos y dirán, ¿quién podría soportar tal poder?». Un sacerdote cubrió su rostro. Otro cayó de rodillas. «Pero habrá un remanente», dijo Isaías, suavizando el tono. «Aquellos que no confían en caballos ni en arcos, sino en el nombre que ningún ejército puede desafiar». El escriba más joven levantó los ojos del pergamino. Sus labios temblaban. «Maestro», murmuró, «¿por qué Dios mostraría todo esto si somos tan pequeños?». Isaías puso la mano sobre su hombro. «Porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría», respondió. «Y si nuestro corazón tiembla ahora, tal vez no deba temblar después». El escriba bajó la vista, la pluma aún goteando tinta. A lo lejos, el sonido de tambores militares se confundía con el murmullo del viento. Era solo una patrulla que regresaba del sur. Pero en la imaginación de quienes escucharon a Isaías, cada paso parecía anunciar un futuro imposible de contener. Cuando el profeta bajó de la plataforma, muchos permanecieron inmóviles, incapaces de decidir si debían creer o reír, pero nadie se atrevió a impedirle el paso. Era como si una columna invisible lo protegiera, como si el propio tiempo se apartara para abrirle camino. Aquella tarde, algunos contaron que incluso después de que Isaías se alejó, sus palabras siguieron vibrando en el aire, como un tambor que nunca se calla, y al mirar la llanura más allá de la muralla, muchos sintieron que, de algún modo, la marea ya empezaba a subir, y un día la ola lo cubriría todo, desde las casas más humildes hasta los tronos más orgullosos. El monte Sión parecía dormido. Aquel día no había procesiones, ni trompetas, ni voces que entonaran salmos en los patios. El silencio que envolvía la colina no era solo ausencia de sonido, era una expectativa tan densa que casi se podía palpar. Isaías subía despacio por el camino de piedra que conducía a la puerta sur. A medida que avanzaba, veía grupos de hombres reunidos en susurros, mercaderes comentando sobre caravanas saqueadas en los caminos, sacerdotes debatiendo rumores de guerra, centinelas que mantenían la mano en el puño de la espada aunque nadie los amenazara.
El profeta se detuvo cerca de la muralla más alta. Desde allí podía ver toda la extensión del valle, donde las tiendas asirias se multiplicaban como manchas oscuras sobre la hierba. Cada destacamento que llegaba parecía absorber un poco más del valor de Jerusalén. Pero Isaías sabía que la verdadera batalla no se ganaría con el número de soldados. Un escriba se acercó a él con pasos cautelosos. Era joven, los ojos marcados por la vigilia. «Maestro», dijo en voz baja, «cuentan que los generales ya decidieron el día del ataque y que, al nacer el tercer sol, lanzarán fuego contra las puertas». Isaías no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en las sombras que titilaban en el campo enemigo. Cuando al fin habló, fue como si cada sílaba llevara el peso de siglos. «El monte Sión no fue escogido por el hombre», dijo, «y por eso no caerá antes de cumplir todo lo que está escrito». El escriba sostuvo el rollo contra su pecho, sin saber si aquellas palabras debían traer esperanza o temor. «Pero, ¿y si cae?», se atrevió a preguntar. «Si todos perecemos, ¿qué quedará?». Isaías volvió la mirada hacia él. En los rasgos cansados del profeta había una serenidad casi feroz. «Entonces Sión se convertirá en testigo». Hizo una pausa. «Porque este monte no es solo morada, es el corazón que juzgará a las naciones». Tras ellos, un grupo de sacerdotes se aproximó. Uno de ellos, con manto oscuro y voz dura, alzó el mentón como quien habla en nombre de todos. «Profeta», dijo con frialdad, «siembras temor entre el pueblo. ¿No ves que eso debilita la confianza de los hombres?». Isaías bajó un peldaño, hasta que sus ojos quedaron a la misma altura que los del sacerdote. «¿Y si la confianza está puesta en murallas y arcos, no debería acaso ser sacudida?», preguntó, con un tono que no era acusación, sino constatación. El hombre se sonrojó, pero no contestó. Isaías levantó la mano y señaló el templo que se alzaba en lo más alto del monte. «Allí reposa la presencia que hizo este lugar distinto de todos», dijo. «Mientras sea honrada, ninguna lanza bastará. Pero si la negáis», sus ojos se encendieron, «entonces ningún ejército será suficiente para defenderos». El viento sopló sobre los muros, agitando los mantos de los hombres. Por un instante pareció que todo el monte Sión respiraba, como un organismo vivo. Isaías volvió a mirar el valle. El sol se ponía detrás de las colinas, tiñendo las tiendas asirias de rojo. Era un espectáculo terrible, como si el cielo mismo anunciara que el sitio no sería solo político, sino espiritual. El escriba dio un paso adelante con la voz entrecortada. «¿Qué escribiré hoy, maestro?». Isaías respiró hondo. Cada palabra parecía más pesada que una piedra. «Escribe», dijo, «Sión será probada, su corazón será pesado, y sus murallas serán espejo de todas las naciones». El joven bajó la cabeza copiando la sentencia con mano temblorosa. «Pero escribirás también», continuó Isaías con un brillo que ningún temor podía apagar. «Habrá un resto fiel. Aunque todo caiga, siempre quedará un puñado de hombres y mujeres que no se doblarán». El silencio que siguió parecía contener ecos invisibles, como si el propio monte, al oír esas palabras, recordara su destino. Cuando Isaías bajó hacia la puerta, encontró una fila de soldados que se preparaban para el turno nocturno. El más anciano alzó el mentón con respeto. «Profeta», dijo en un tono que mezclaba reverencia y temor, «hemos oído decir que, aun si el mundo entero se levanta contra Sión, ella no será tomada». Isaías se detuvo frente a él y puso la mano sobre su hombro. «Ninguna ciudad es invencible», respondió, «pero esta no será recordada solo por sus muros. Será recordada porque en su corazón reposa la historia del mundo». El soldado bajó la cabeza. Cuando volvió a alzar los ojos, Isaías ya se alejaba por la calle estrecha.
Su manto ondulaba como una sombra viva, fundiéndose con las primeras tinieblas de la noche. En lo alto del monte, el templo resplandecía en la penumbra, y aunque las antorchas enemigas encendieran las colinas, ninguna luz parecía capaz de alcanzar aquel patio sagrado. Era como si el monte Sión guardara en su interior secretos que ningún ejército podría saquear jamás. Pero desde Oriente vendría una fuerza aún mayor, y el destino de todas las naciones se cruzaría a los pies de ese mismo monte. El viento del desierto no conoce fronteras. Sopla sobre ruinas y palacios, borra rastros de ejércitos antiguos y cubre con arena las glorias que los hombres juraron eternas. Pero ni siquiera el viento puede sepultar lo que Dios decide resucitar. Isaías estaba arrodillado en la cámara interior de su casa cuando la visión llegó. No hubo aviso, solo una oleada de calor que llenó sus huesos y transformó el silencio en claridad. Vio torres doradas, mercados cubiertos de finos tapices, ríos que se enroscaban entre jardines y salones de mármol, y en el centro de todo, tronos que aguardaban a reyes que aún no habían nacido. Persia, susurró, con los labios temblorosos, la corona que duerme volverá a alzarse. Cuando volvió en sí, sus discípulos estaban reunidos, los ojos muy abiertos. El escriba más joven sostenía el rollo de pergamino, sin atreverse a preguntar. Isaías se incorporó lentamente. Su voz parecía provenir de un lugar donde el tiempo no tenía poder. «Escribe», ordenó. «El oriente despertará. Persia, olvidada, volverá a alzar sus estandartes, y su brazo se extenderá contra Sión». El escriba respiró hondo, sumergió la pluma en tinta y empezó a trazar las letras. Mientras escribía, Isaías caminaba por la sala como un hombre que tantea un camino invisible. «Pero maestro», se atrevió el discípulo, «Asiria es la amenaza de ahora. ¿Por qué hablar de una nación distante que ni siquiera osa desafiarnos?» Isaías se detuvo. Su mirada se encontró con la del joven con tal intensidad que casi lo hizo bajar los ojos. «Porque Dios no mira solo el hoy», dijo. «Él contempla los ciclos, y lo que hoy duerme, mañana despertará para cumplir su propósito». Semanas después, caravanas que venían del este traían rumores. En Susa y Ecbatana, viejos generales reunían hombres para renovar juramentos de conquista. En el mercado de Jerusalén, las historias se propagaban como chispas. «Dicen que Persia quiere recuperar todo lo que fue suyo», comentó un herrero, secándose el sudor de la frente. «Desde las tierras de Babilonia hasta las fortalezas de Occidente». «¿Y qué nos importa?», replicó un mercader. «Están tan lejos como la luna». Isaías pasaba por allí justo cuando la discusión crecía. Se detuvo, alzó una mano y señaló el horizonte pálido. «La distancia no detiene el propósito», dijo, con voz clara como una trompeta. «Lo que Dios ha despertado, nadie lo adormece. Lo que Él ha sembrado, nadie lo arranca». Algunos hombres callaron, otros rieron, avergonzados de admitir que aquellas palabras les helaban la sangre. En la corte, los consejeros del rey también debatían los rumores. «Majestad», dijo uno con semblante preocupado, «si Persia se alza, no tendremos aliados capaces de contenerla». «Aún es pronto», replicó otro. «No son más que cuentos, un viejo imperio intentando parecer joven otra vez». Isaías fue llamado a testificar. De pie ante el trono, no bajó la mirada ni suavizó la profecía. «Así dice el Señor», declaró, «Persia vendrá como río que desborda sus márgenes, y vuestra incredulidad será vuestra ruina». El silencio se extendió por el salón. El rey tamborileaba los dedos en el brazo del trono, inquieto. «¿Y cuándo ocurrirá eso?», preguntó como quien intenta medir el peligro. «Cuando vuestro orgullo sea mayor que vuestra fe», respondió Isaías. «Entonces veréis que ninguna muralla bastará». Nadie se atrevió a replicar. Aquella noche, Isaías regresó a su aposento. Abrió la pequeña arca donde guardaba los primeros rollos, los mismos que había copiado cuando era joven.
antes de que sus visiones se convirtieran en pesadillas vivas. Al desplegarlos, vio que sus manos temblaban, pero no era miedo. Era el peso de saber que las palabras, una vez pronunciadas, no pueden regresar. Se sentó junto a la lámpara, contemplando la llama. Allí, entre las sombras danzantes, veía soldados que aún no habían nacido, estandartes que aún no habían sido bordados, ciudades que serían levantadas y destruidas, porque todo avanza conforme al ciclo decretado en lo alto. De madrugada, sus discípulos despertaron con el sonido de su voz en oración. No pedía liberación, sino valentía. No clamaba por paz inmediata, sino por fidelidad hasta el último día. Cuando el primer resplandor del sol tiñó Jerusalén de oro, Isaías alzó la vista. Sabía que los muros de la ciudad se mantendrían en pie por mucho tiempo. Pero también sabía que cuando Persia despertara por completo, ningún general tendría respuestas. Porque la historia no se escribe con el brazo del hombre, la traza la mano que diseña el destino. Y cuando despertara, ninguna muralla bastaría, y Oriente reclamaría su lugar en el centro de la profecía. El cielo de aquella madrugada estaba claro, pero Isaías no veía estrellas. Sus ojos estaban fijos en lo invisible, en un espacio entre el ahora y el después, donde la historia se movía como un engranaje silencioso. Estaba solo en la cámara del templo, sentado sobre el suelo frío, el rollo de pergamino abierto sobre sus rodillas. Sus dedos recorrían las columnas de letras como quien acaricia un rostro querido. El silencio se sentía pesado, espeso, como el velo que separaba a los hombres comunes de las revelaciones del Eterno. Fue entonces cuando la visión comenzó. No hubo preámbulo. Ningún sonido anunció la apertura de aquel horizonte. Solo un súbito calor que llenó su pecho y un resplandor que quemó todo lo que él era. Ante sus ojos, el mundo se desplegó en fragmentos, ciudades cayendo como torres de arena, mercados incendiados, hombres corriendo sin saber de quién huían, niños llorando entre murallas derrumbadas. Sobre cada imagen, un sonido que no venía de trompeta ni de tambor, sino de algo más profundo, el latido de un reloj colosal, escondido en el corazón de la creación. A cada pulsación, otro suceso surgía ante él. Tum, el mar invadiría tierras que jamás conocieron olas. Tum, el sol se oscurecería en pleno día y multitudes alzarían clamores en lenguas confusas. Tum, ejércitos marcharían juntos, procedentes de reinos que antes se odiaban. Tum, una plaga invisible cubriría a los pueblos como un velo de luto. Isaías sintió su cuerpo temblar. Cada visión parecía robarle un poco de fuerza. Aún así, no apartó los ojos. Sabía que ese era el precio de ver antes que todos, y muchas veces sin ser creído. Cuando la luz se apagó, estaba de rodillas. El sudor frío le empapaba el rostro. Su respiración era un gemido contenido. Por un instante todo quedó en silencio, hasta el leve roce del pergamino sobre la piedra. Un discípulo apareció en el umbral, alarmado. «Maestro, ¿estás herido? ¿Necesitas agua?» Isaías alzó el rostro, y sus ojos aún guardaban ecos de lo que habían contemplado. «No», dijo en un susurro, «pero necesito que escribas». El joven se acercó y se sentó a su lado. Abrió un rollo nuevo, sumergió la pluma en tinta y esperó. «Escribe», comenzó Isaías, con la voz tan firme como cansada. «Así dice el Señor, el tiempo será comprimido. Lo que antes requería generaciones sucederá en días. Las señales ya no estarán aisladas, sino que se sucederán como relámpagos». El discípulo escribía sin atreverse a interrumpir. «Y escribe también», continuó, «habrá un reloj oculto, y cada latido de ese reloj traerá calamidades que servirán de advertencia. Cuando suenen los últimos toques, la mano que sostiene las murallas se apartará». El joven hizo una pausa, con el corazón desbocado. «Maestro, ¿y cuándo sonará el último toque?» Isaías volvió el rostro hacia el velo del templo. Sus ojos parecían más antiguos que su cuerpo.
Cuando el orgullo de los hombres alcance el cielo, susurró, y no quede nadie que tema al nombre sobre todo nombre. El discípulo bajó la cabeza, las llamas de las lámparas temblaron, proyectando sombras largas sobre los muros. Por un instante, parecía que todo el templo respiraba con ellos. A la mañana siguiente, Isaías caminó hasta la plaza principal. Los puestos se llenaban de mercaderes, los camellos llegaban cargados de especias. Todo parecía tan normal que dolía. «¿Cómo pueden vivir como si nada estuviera por suceder?», murmuró. Un anciano que vendía higos lo oyó y sonrió sin malicia. «Porque siempre ha habido guerras, profeta, siempre ha habido plagas, siempre ha habido reyes que cayeron, pero la vida continúa». Isaías lo miró con un gesto que el hombre no pudo sostener. «Y así será hasta que suene el último toque», dijo. «Y entonces no habrá tiempo de prepararse». El anciano apartó el rostro, incómodo. Por la tarde, el profeta reunió a sus discípulos junto al muro oriental. Los jóvenes se sentaron en el suelo, entrelazando los dedos, listos para escuchar. «¿Qué has visto esta vez?», preguntó el escriba más joven. Isaías tardó en responder. Cuando habló, su tono era calmo, pero cargado de una tristeza que ningún consuelo podía disolver. «He visto el reloj de Dios», hizo una pausa, «y vi que sus manecillas no se detienen por el miedo de los hombres». Una ráfaga de viento agitó las antorchas. Algunos cerraron los ojos, otros se llevaron las manos al pecho. «Entonces», dijo el discípulo, con voz apenas audible, «¿aún queda tiempo?». Isaías volvió el rostro hacia el horizonte, donde el sol se hundía como una moneda de oro a punto de desaparecer. «Aún queda», respondió, «pero no mucho». En ese silencio, cada corazón comprendió que no eran solo palabras. Era la cuenta regresiva de algo mucho más grande que cualquier rey o muralla. Y cuando sonara el último toque, ya no habría retorno, ni forma de fingir que no lo sabían. El viento que barría lo alto de la muralla venía cargado de arena y presagios. Las antorchas titilaban como corazones a punto de extinguirse. Sobre las piedras húmedas por el rocío, un centinela caminaba de un lado a otro, con el manto golpeándole las pantorrillas. Sus ojos, enrojecidos por la vigilia, intentaban distinguir cualquier movimiento en el mar de sombras, más allá de los muros. En aquel silencio denso, vio la silueta de Isaías subiendo lentamente los peldaños que llevaban a la torre de vigilancia. El profeta caminaba sin prisa como quien no teme a la noche ni a lo que ella guarda. Cuando llegó a la cima, se detuvo junto al hombre y dejó que el viento agitara su cabello, ya salpicado de hebras blancas. «¿Aún estás despierto, hijo de Amós?», preguntó el centinela con voz ronca. «¿No preferirías descansar? La noche es larga». Isaías miró el horizonte, donde algunas hogueras enemigas ardían como ojos atentos. «Algunas noches no fueron hechas para dormir», respondió. «Fueron hechas para vigilar». El hombre tragó saliva, aferrando con más fuerza la lanza entre los dedos. «¿Y qué ves?», se atrevió. «¿Ves que amanece?». El profeta no respondió de inmediato. Sus ojos parecían buscar algo mucho más allá de las colinas. Finalmente murmuró, como quien habla consigo mismo. «Veo un resplandor que aún no es luz, y veo sombras que fingen ser aurora». El centinela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó cambiar de tema, como si palabras comunes pudieran ahuyentar los presagios. «Dicen que mañana llegará un emisario asirio», comentó, «que traerá términos de rendición. Tal vez todavía haya una salida». Isaías se volvió despacio, y su mirada llevaba una compasión que dolía más que cualquier reproche. «Cuando el orgullo crece más que el temor de Dios», dijo en voz baja, «ninguna salida es verdadera. Solo aplazamos lo inevitable». El centinela bajó el mentón. Por un instante, el viento pareció susurrar nombres que ninguno de los dos se atrevió a repetir. «Profeta», dijo casi en un lamento, «¿por qué Dios permite tanta oscuridad? ¿Por qué no envía ya la luz que esperamos?». Isaías pasó la mano por el parapeto, sintiendo la piedra fría bajo sus dedos.
Porque el amanecer no vendrá solo a traer calor, respondió. Vendrá a revelar todo lo que la noche ocultó. El centinela cerró los ojos, intentando imaginar qué significaba aquello. A lo lejos, el mugido de un buey resonó en el campo, mezclado con el lamento de los búhos. Incluso el sonido de los animales parecía cargado de augurios. ¿Y será un buen día?, insistió. ¿O será peor que esta noche? Isaías inspiró profundo. Cuando habló, su voz parecía venir de un lugar sin tiempo. Para algunos será liberación, para otros juicio. Giró el rostro, y sus ojos brillaron a la luz de las antorchas. Pero nadie permanecerá indiferente. Un largo silencio cayó sobre ambos. El centinela miró hacia abajo y vio a algunos soldados durmiendo encogidos junto a la muralla. Sus rostros eran los de hombres demasiado exhaustos para temer. Y sin embargo, allí arriba flotaba la certeza de que algo irreversible se aproximaba. «Si al menos supiéramos cuánto falta», murmuró. «Si pudiéramos medir el tiempo». Isaías posó la mano en su hombro. El gesto fue tan inesperado que el centinela se estremeció. «Entonces pregunta», dijo el profeta. «Pregunta al Señor de la historia». El hombre respiró hondo, cerró los ojos y con voz temblorosa susurró: «Centinela, ¿cuánto queda de la noche?». El viento cesó. La llama de la antorcha se inclinó, como si una mano invisible la empujara. Isaías sintió un peso descender sobre sus hombros, no el de la fatiga, sino el de la revelación. «La mañana viene», respondió, con una voz que no parecía la suya. «Pero también la noche. Si queréis preguntar, preguntad. Si queréis volver, volved». El centinela quedó mudo. Las palabras sonaban como enigma y sentencia a la vez. En su pecho el corazón golpeaba tan fuerte que temió desvanecerse. Isaías volvió la mirada al campo, donde nuevas hogueras comenzaban a encenderse. Y aunque sus ojos solo vieran antorchas, su mente contemplaba algo mayor, una sucesión de eventos que ningún tratado, tributo o ejército podría contener. «Cuando llegue el resplandor», dijo, bajando la mano, «no será solo otro día, será el día en que todos se verán tal como son». El centinela tragó saliva. «¿Y si no estamos preparados?». El profeta se giró despacio. Su semblante contenía más compasión que reproche. Entonces susurró: «Será tarde». Tras ellos el templo se alzaba contra el cielo oscuro, y aún en el silencio profundo parecía que las piedras respiraban, aguardando el momento de cantar o de llorar. Cuando Isaías comenzó a bajar los peldaños, el centinela no se atrevió a moverse. Permaneció allí, sintiendo el frío de la noche y el extraño calor que las palabras del profeta habían dejado en su pecho. Era como si cada piedra de la muralla murmurara la misma pregunta: «¿Cuánto queda de la noche?». Y la respuesta llegaría como un trueno en el horizonte. Una revelación que nadie podría ignorar. La sala era grande y fría. Paredes de piedra cubiertas con tapices bordados que mostraban escenas de conquistas pasadas. En el centro, una mesa larga donde se reunían reyes, generales y consejeros. Sobre el tablero, mapas dibujados a mano mostraban rutas de suministro, posiciones de torres y murallas, números de arqueros y carros de guerra. Pero aquella mañana nadie hablaba de estrategia. Hablaban de orgullo. El rey de Jerusalén, vestido de púrpura, golpeaba el anillo de sello sobre la madera con impaciencia. A su lado, el general principal se inclinaba, susurrando cálculos de provisiones. Más adelante, dos príncipes intercambiaban comentarios en voz baja, sonriendo como si toda aquella reunión no fuera más que otra formalidad política. Isaías entró sin anunciarse. El murmullo de las conversaciones cesó de inmediato. Algunos alzaron las cejas con desprecio contenido, otros desviaron la mirada. «Ah, el profeta», dijo el rey, con una voz cargada de un desdén pulido. «¿Qué tienes que decirnos esta vez? ¿Otra predicción de tragedia?». Isaías avanzó hasta la mesa. Su manto, gastado por el uso, se arrastraba sobre el suelo pulido. Cuando se detuvo,
alzó la vista. No había temor en su semblante, ninguna vacilación. «Tengo que deciros», respondió, «que vuestro orgullo es mayor que vuestro entendimiento». El general apretó los puños sobre el mapa. «¿Crees que la ciudad caerá porque algunos hombres se jactan?», siseó. «¿No ves que tenemos murallas, alianzas, contratos?». Isaías pasó la mano por el pergamino que traía enrollado. La madera del cilindro crujió como si protestara. «Lo que he escrito está más allá de los tratados», dijo, «porque no se trata de fuerza militar, se trata de lo que sois en lo más íntimo. Y os digo, el corazón de esta ciudad está endurecido como el hierro». El príncipe más joven alzó una copa de vino. Sus dedos, adornados de anillos, centellearon a la luz de las lámparas. «Entonces brinda con nosotros», dijo con una sonrisa fría, «porque cuando llegue la victoria, todos recordarán que Jerusalén jamás se doblegó». Isaías no se movió. El silencio que cayó sobre el salón era tan pesado como la piedra. «No os engañéis», dijo, con un tono que no era grito, pero llevaba la fuerza de un trueno contenido, «porque llegará el día en que ese vino será amargo como la hiel». El rey respiró hondo, como quien mide hasta dónde tolerará aquel atrevimiento. «¿Por qué vienes siempre a anunciar ruina?», preguntó. «¿Nunca tienes una palabra de alivio? ¿Nunca una promesa de triunfo?». Isaías inclinó la cabeza. Su rostro parecía más cansado que colérico. «Porque no puedo mentir», respondió, «y porque el triunfo sin arrepentimiento es solo aplazar el colapso». El general extendió la mano sobre el mapa, como si quisiera imponer autoridad con el gesto. «Ya hemos escuchado suficiente». Su voz era tensa. «El consejo decidirá por voto. Tenemos fuerza, tenemos aliados. No necesitaremos tus advertencias». Isaías alzó los ojos. Dentro de ellos ardían brasas de compasión y de ira santa. «Entonces sabed que todo orgullo será quebrado», dijo, «y que cuando eso suceda, no habrá poder humano capaz de recoger los pedazos». El príncipe giró la copa entre los dedos. Sus labios dibujaron una sonrisa casi piadosa. «Entonces, profeta», dijo con un tono cargado de veneno, «si el destino ya está sellado, ¿por qué insistes en advertirnos?». Isaías respiró hondo. Sus ojos recorrieron cada rostro presente, deteniéndose en algunos que no se atrevían a sostener su mirada. «Porque cuando llegue el día de vuestra caída, no digáis que nadie os avisó». El rey cerró los ojos un instante, como quien contiene una ira antigua. Cuando volvió a hablar, su voz salió entrecortada. «Retírate», señaló la puerta. «Retírate y déjanos con nuestros asuntos». Isaías hizo ademán de darse la vuelta, pero se detuvo en el umbral. Allí, a la sombra del arco de piedra, giró el rostro una última vez. «Y recordad esto», dijo, «el tiempo para cambiar pende de un hilo». Nadie replicó. Cuando salió, el murmullo de las conversaciones regresó, pero ya sin la misma ligereza. Cada frase sonaba más contenida, como si sus palabras hubieran agrietado algo en el orgullo colectivo que llenaba aquel salón desde hacía tantos años. Afuera, la ciudad seguía con su rutina. El mercado bullía, los niños corrían por los callejones, los mercaderes gritaban precios y promesas. Pero para Isaías, todo aquello sonaba lejano, como una representación frágil, a punto de derrumbarse cuando soplara el viento del juicio. Uno de sus discípulos corrió hacia él, sosteniendo el rollo de anotaciones. «Maestro», dijo jadeante, «te hablaron con desprecio. ¿No tienes miedo?». Isaías se detuvo, respirando el aire frío que subía de las murallas. «Tendría miedo», respondió con voz serena, «si supiera que hablo por mí mismo, pero hablo por el Eterno, y por eso no puedo callar». El joven bajó la mirada, sintiendo un escalofrío en la espalda. Allí, en el corazón de una ciudad orgullosa, un hombre solitario alzaba su voz contra el consenso de la soberbia, y aunque nadie lo admitiera, muchos sabían que el tiempo para cambiar se estaba acabando, y el tiempo para cambiar pendía de un hilo más corto de lo que cualquiera se atrevía a imaginar.
El eco de las trompetas cortaba el aire como una hoja invisible. Desde la torre de vigilancia hasta los callejones del mercado, cada hombre, mujer y niño sentía el mismo escalofrío recorrerle la espalda. Nunca, ni en los tiempos de mayor aflicción, Jerusalén había escuchado aquel sonido. No eran solo trompetas humanas, eran memorias convertidas en nota, siglos de advertencia condensados en un único clamor. Isaías caminaba entre las filas de soldados que se formaban a lo largo de la muralla. Sus mantos de lino se mecían al viento, mezclándose con los estandartes que alzaban símbolos antiguos. Algunos guerreros intentaban mantener el mentón erguido, como si el orgullo aún pudiera disimular el miedo. Otros no escondían el temblor en sus manos. «Escuchad, hijos de Israel», gritó Isaías con una voz más alta que los clarines. «Porque este no es un sonido de ceremonia, es la señal de que el tiempo se ha acabado». Nadie se atrevió a responder. El general que comandaba las tropas sostenía el puño de la espada, con la mirada fija en el horizonte, donde las nubes de polvo anunciaban la llegada del enemigo. «Profeta», dijo con voz ronca, «¿aún hay una oportunidad? ¿Un tratado que pueda contener este mar de hombres?» Isaías se volvió despacio. Su mirada era serena, pero había en ella algo que hacía que hasta el más valiente bajara los ojos. «La espada ya está desenvainada», respondió. «¿Y quién se atreverá a empujarla de nuevo en la vaina?» El general respiró hondo. A su alrededor los estandartes ondeaban, teñidos por el sol del atardecer que lanzaba sombras largas sobre las murallas. Desde lo alto de la torre, el clarín sonó de nuevo. 3 notas cortas, una pausa y luego un largo lamento. Era la llamada que todo soldado temía. El aviso de que el asedio se había vuelto inevitable. «¿Qué debemos hacer?», preguntó el oficial más joven, casi en un susurro. «¿Cómo se enfrenta lo inevitable?». Isaías alzó el rostro hacia las nubes que comenzaban a oscurecerse. El viento agitaba su manto como si manos invisibles quisieran arrastrarlo. «No os engañéis», dijo, «no se trata solo de Asiria o Persia, ni de las legiones que vuestros ojos pueden contar. Lo que veis es apenas el reflejo de algo mayor, el juicio que Dios retiene hasta que la copa del orgullo se desborde». Algunos soldados se miraron con inquietud. El general se pasó la mano por el rostro, intentando contener la náusea que subía. «Pero», balbuceó, «¿y el pueblo? ¿Y los inocentes?». Isaías bajó el mentón. Su voz salió como un soplo. «El Altísimo no se complace en la ruina», dijo, «pero no permitirá que la soberbia finja eternidad». El clarín volvió a sonar. A lo lejos, al pie de las colinas, aparecieron las primeras líneas de lanceros enemigos, sus cascos brillando como brasas. El retumbar de tambores subió por los valles y entró en la ciudad como una marea. Los niños que vendían dátiles en la puerta soltaron sus cestas. Las mujeres recogieron a los pequeños en brazos. Cada mirada buscaba lo alto de la muralla, como si Isaías pudiera detener el avance solo con palabras. El profeta cerró los ojos un instante. Cuando volvió a abrirlos, parecía más viejo, más cansado, pero no menos firme. «El clarín ha sonado», dijo, levantando una mano. «Y nadie podrá fingir que no lo oyó». El general tragó saliva. «Entonces, no hay manera de retroceder». Isaías se volvió lentamente, mirando el campo enemigo. Su voz cayó sobre todos como un veredicto. «El clarín que suena no anuncia solo guerra, anuncia el juicio. Cuando el Altísimo decide pesar a las naciones, no hay tratado, ni muralla, ni alianza que pueda contenerlo». Por un instante, el silencio fue tan denso que solo se escuchó el viento que venía de la dirección de los ejércitos. Las banderas de los invasores se multiplicaban, rojas, negras, doradas, estandartes de reinos que juraron no luchar jamás juntos, ahora unidos por algo que ningún hombre podría comprender del todo. El clarín resonó una última vez. Su sonido largo parecía venir de un lugar fuera del tiempo.
una nota que nacía en las puertas de Jerusalén y alcanzaba todas las naciones. Isaías respiró hondo. Sabía que, desde ese momento, nada volvería a ser como antes. «Cuando este clarín suena», dijo, «no hay retorno». El general, por fin, soltó la espada que sostenía con tanta fuerza. El metal golpeó la piedra con un chasquido seco. Ninguno de los hombres rió ni murmuró burla. Todos sabían, en lo más profundo, que aquel momento era el punto sin retorno. Mientras el sol desaparecía, tiñendo todo de rojo, Isaías volvió el rostro hacia Sión, donde el templo resplandecía en la penumbra. Incluso allí, en el corazón de la ciudad, había corazones que insistían en no creer, pero cuando el clarín resonaba, ya no era posible fingir que el juicio era solo una metáfora, y nadie podría detener lo que vendría después, porque el clarín había sonado no solo para Jerusalén, sino para todas las naciones. El sol aún no había salido cuando Isaías dejó su lecho. La madrugada tenía el olor acre del humo que llegaba de los campos, leña encendida para calentar a los centinelas, pero también hogueras encendidas por los invasores para marcar territorio. La ciudad, envuelta en silencio, parecía contener la respiración. Atravesó el patio interior de su casa, donde el escriba dormía encogido sobre los rollos de pergamino. Por un instante, Isaías lo contempló, sintiendo en el pecho un dolor que no era solo miedo. Era compasión por todos aquellos que aún no comprendían cuán cerca estaba el final. Cuando llegó a la puerta oriental, la guardia lo reconoció. El soldado más viejo alzó el farol, iluminando su rostro surcado de arrugas. «Profeta, ¿no has descansado?», preguntó. «Ni la tierra descansa», respondió Isaías. «Ella gime». El hombre no contestó. Bajó el farol y se apartó, como si presintiera que aquella conversación no le correspondía. Isaías avanzó hasta el parapeto y apoyó las manos sobre la piedra fría. Sus ojos se fijaron en el horizonte, donde la línea del amanecer comenzaba a teñir todo de gris. Y allí, en esa luz que aún no era día, la visión se abrió. Vio el fuego. No solo antorchas y hogueras de campamento, sino llamas que subían de las colinas como lenguas vivas, devorando torres, quemando viñedos, arrasando campos de cebada. Vio hombres cubriéndose el rostro, gritando al cielo que parecía sordo. Vio madres abrazando a sus hijos, tratando de protegerlos de algo que no tenía nombre, porque no era solo guerra, sino juicio. Y por encima de todo, escuchó un sonido que le heló la sangre, el grito de la propia tierra. No era voz humana, era como si el suelo se abriera para clamar misericordia, un clamor tan profundo que atravesaba carne, piedra y orgullo. «Señor», murmuró, con lágrimas subiendo a sus ojos. «¿Hasta cuándo?». En su corazón supo que no habría respuesta inmediata, porque aquella pregunta era tan antigua como el mundo, y porque, en el fondo, ya conocía la respuesta. Cuando el resplandor se apagó, sus piernas flaquearon. Apoyado en la muralla, respiraba como quien regresa de un lugar sin aire. Entonces sintió manos que lo sostenían, 2 discípulos que habían subido tras él. «Maestro, ¿qué has visto?», preguntó el más joven, con voz temblorosa. Isaías alzó el rostro. Su semblante parecía esculpido en piedra. «La confirmación», susurró. «Lo que fue escrito no tardará». El escriba abrió el rollo que llevaba sujeto al manto. Las letras temblaban en la luz incierta. «Isaías 34», dijo, con la voz quebrada. «¿De eso hablabas?». El profeta asintió. Sus ojos se fijaron en el horizonte, como si allí pudieran leer la sentencia final. «Acercaos, naciones, para oír», recitó. «Porque el Señor está indignado contra todos los pueblos. Él los destruirá por completo. Sus ejércitos caerán como hojas». El otro discípulo se cubrió el rostro, preso de pavor. «¿Pero no hay nadie que implore misericordia?». Isaías pasó la mano por su cabello, cansado como un anciano que cargara el peso del mundo. «Sí», dijo en un hilo de voz, «pero son pocos».
muy pocos. En el campamento enemigo, los tambores empezaron a retumbar. Sus golpes acompasados parecían dialogar con la profecía, como si cada latido dijera: «Es tiempo». El escriba mojó la pluma en tinta, con las manos temblorosas. «¿Quieres que lo escriba todo? Escribe», respondió Isaías, «porque llegará el día en que los hombres preguntarán si alguien se atrevió a advertirles, y entonces estas líneas responderán». El joven inclinó la cabeza y empezó a registrar cada palabra. Las llamas del campo danzaban sobre su pergamino, iluminando su rostro húmedo de sudor y miedo. Isaías inspiró hondo. Volvió a hablar, no solo para ellos, sino para todos los que dormían tras las murallas. «La tierra clama», dijo en un tono que nadie olvidaría, «y su grito será escuchado por todo oído que aún respire». El escriba alzó la vista. «¿Y después de esto?», susurró. «¿Habrá algo después?». El profeta bajó el mentón. Su voz salió casi inaudible. «Sí», dijo, «pero solo después de que todo haya sido pesado». En el horizonte, el primer resplandor del sol tocó las banderas de los invasores. Y por un instante, todo pareció suspendido, como si el mundo contuviera la respiración. Y solo quedaba una revelación final, aquella que haría temblar el corazón de los reyes. El día amaneció sin trompetas. Ningún estandarte ondeaba en las murallas, ningún heraldo se presentó en la plaza. El viento recorría las calles vacías, levantando remolinos de polvo que danzaban sin testigos. Era como si toda la ciudad hubiera caído en un sueño de miedo tan profundo que nadie se atrevía a mover un solo músculo. Isaías caminaba sobre las piedras gastadas del patio interior del templo. Cada paso sonaba más alto de lo normal, resonando como martillo en el silencio. El velo de la entrada se movía despacio, tocado por corrientes de aire que nacían de ninguna parte. Tras él, sus discípulos venían en fila. No hablaban. El escriba más joven cargaba el último rollo que habían escrito, el registro de visiones que ni él mismo se atrevía a creer del todo. El otro, más viejo, mantenía la mirada baja, como si temiera encontrar algo terrible si levantaba los ojos. Isaías se detuvo al pie del altar. Allí, donde tantos sacrificios se habían ofrecido, sabía que ya nada podía comprarse, ni protección, ni tiempo. Allí todo era solo verdad. «Maestro», susurró el discípulo más joven, «¿por qué estamos aquí? ¿No deberíamos reunir al pueblo, preparar la defensa?» El profeta respiró hondo, pasando la mano sobre la piedra fría del altar. «Porque antes de que caiga la espada», dijo con voz pesada, «viene el momento en que el velo se rasga, y en ese instante nadie puede esconderse». El escriba viejo levantó el rostro. Sus ojos estaban enrojecidos. «Entonces, ¿hoy será el día?» Isaías cerró los ojos. El viento sopló otra vez, haciendo que el velo se agitara con más fuerza. Un crujido recorrió las vigas de madera como si algo se quebrara dentro de la estructura. Cuando los volvió a abrir, ya no había duda en su semblante. «Hoy», dijo. Un temblor recorrió el suelo, tan leve que solo quien estuviera atento lo notaría. El escriba joven soltó un sollozo. Intentó hablar, pero la voz no le salió. «Escribe», ordenó Isaías, y ocurrió en aquel día que el velo cayó, y toda carne vio lo que estaba oculto. El joven tomó la pluma con manos temblorosas y comenzó a escribir. «Maestro», se atrevió a preguntar en un hilo de voz, «¿y qué veremos cuando el velo caiga?» Isaías se volvió despacio. La mirada que posó sobre él no era de condena, sino de una compasión tan honda que casi hería. «Veremos quiénes somos», dijo, «y veremos quién es él». Tras ellos, la llama del candelabro mayor se inclinó como si buscara esconderse. Pero la luz no tenía dónde huir. En la muralla, el centinela que había escuchado a Isaías tantas noches antes estaba de pie, con la lanza clavada a su lado. Al ver que el profeta aparecía en el patio, se acercó, el rostro pálido. «Profeta», llamó, «¿qué ocurrirá primero, su ataque o eso que anuncias?»
Isaías alzó la mirada hacia las nubes que empezaban a cubrir el sol. Sus contornos tenían un color de plomo, pesado, como velos acumulados antes de ser arrancados. Lo que viene de fuera, dijo, solo dará forma a lo que ya está dentro. El centinela bajó la cabeza. En su corazón latía el recuerdo de aquella pregunta hecha tantas noches atrás. ¿Cuánto queda de la noche? Ahora temía la respuesta más que a cualquier ejército. ¿Y si nos arrepentimos ahora?, susurró. ¿Aún habría tiempo? Isaías cerró los ojos. Cuando volvió a hablar, su voz fue casi un lamento. Para algunos, sí, para otros, es tarde. Un trueno retumbó a lo lejos, aunque el cielo todavía no mostraba relámpago. El sonido se extendió por toda la ciudad, y en cada casa, en cada corazón, alguna memoria antigua despertó. Las advertencias que habían despreciado, los clamores que habían ignorado, las promesas que habían olvidado. El escriba joven se cubrió el rostro, sus hombros temblaban. «Maestro, no lo soporto», dijo con voz quebrada. «¿Qué hemos hecho?». Isaías le tocó el hombro, y en ese gesto había una ternura que ninguna muralla podría contener. «Hicimos lo que siempre hacen los hombres», dijo. «Esperamos hasta que fue tarde para escuchar». Otro trueno, más fuerte, más cercano. El velo del templo se estremeció con un crujido tan alto que los pájaros levantaron vuelo de los aleros. Y entonces, por un instante, el viento se detuvo. Todo quedó tan quieto que se podía oír el latido de los corazones. Fue en ese silencio que Isaías supo que el velo caía, no por manos humanas, sino por orden del Altísimo. «Mirad», dijo, con una voz tan suave que parecía venir de muy lejos. «Mirad bien, porque lo que estaba oculto no será más un secreto». El escriba alzó el rostro y en sus ojos había lágrimas y terror. El centinela apretó la lanza contra su pecho, como si buscara refugio en algo que pudiera tocar, y en ese instante todos comprendieron que no había más retorno. Y nada podría volver a ocultarse, porque el último velo se había rasgado para siempre. El último trueno no solo sacudió los muros de Jerusalén, pareció reverberar dentro de cada pecho como un aviso de que el tiempo había llegado. Cuando el eco se disipó, el silencio que quedó era más terrible que cualquier clamor de guerra. Isaías permaneció frente al templo, el manto gris pegado al cuerpo por el viento que ahora soplaba en ráfagas cortas. Sus discípulos estaban tras él, inmóviles. El escriba más joven tenía los dedos crispados alrededor del rollo de pergamino, el mismo en el que había registrado todas aquellas palabras que tantos llamaron delirio. El profeta alzó la vista, y el horizonte pareció responder. Al este, una nube oscura se aproximaba, no solo una nube de polvo, sino un presagio vivo, trayendo consigo la memoria de todo lo que había sido profetizado. «El ciclo se ha consumado», dijo Isaías, con voz firme, aunque cargada de algo que solo él comprendía. Lo que fue escrito ya no puede ser contenido. El centinela que tantas noches lo había interrogado dio un paso al frente, con la respiración entrecortada. «Entonces, ¿ya no hay esperanza?». Isaías se volvió hacia él. Sus ojos, llenos de compasión, tenían también el peso de quien carga el futuro sobre los hombros. «Hay esperanza», respondió, «pero ya no en huir, ya no en postergar, solo en rendirse al Altísimo». A lo lejos, el clarín del campamento enemigo emitió una nota única, y en ella estaba la certeza de que ninguna muralla sería suficiente, ningún tratado bastaría. El escriba respiró hondo, reuniendo valor para preguntar: «¿Y Oriente? ¿Persia? ¿Irán que se alza contra Sión?». Las palabras salieron casi como un sollozo. «Todo esto es el cumplimiento de lo que viste». Isaías asintió, y en su voz había una tristeza antigua. «Oriente siempre se levantaría», dijo, «porque el orgullo de los hombres no conoce fronteras». Hoy Israel e Irán son solo los nombres que ocupan el lugar de los imperios antiguos, pero es el mismo espíritu, el mismo ciclo, el mismo destino.
El viento volvió a soplar, levantando una nube de polvo que ardió en los ojos de los hombres, pero nadie apartó la mirada. Entonces susurró el centinela: el punto de no retorno ha llegado. Isaías alzó la mano y señaló el horizonte, donde la nube avanzaba sin prisa, como si supiera que nada podría detenerla. Ha llegado, dijo, porque todo lo que podía decirse fue dicho. Todo lo que podía advertirse fue advertido. Los soldados en lo alto de la muralla dejaron de fingir valentía. Algunos cayeron de rodillas, otros se llevaron las manos al pecho. Incluso los más orgullosos sintieron en lo profundo que aquel era el momento en que cada corazón sería pesado. Pero maestro, dijo el escriba, si todo está escrito, si todo está decidido, entonces, ¿por qué seguimos aquí? Isaías se volvió y sus ojos buscaron uno por uno a los que lo acompañaban. Porque hay una elección que ni siquiera el destino puede anular, respondió. Lo que cada hombre hará con esta verdad. El silencio se hizo más profundo. Y en ese silencio, el viento pareció susurrar en cada oído la misma pregunta. ¿Y tú? ¿Qué harás? El clarín sonó de nuevo, 3 notas cortas, y todo el ejército que aguardaba más allá de la llanura comenzó a moverse. El sonido de las lanzas, el crujir de las carretas, el clamor de los capitanes formaron una sinfonía sombría. Isaías cerró los ojos. Durante un instante breve volvió a ser solo un hombre, cansado, marcado por los años, agotado de ver lo que nadie quería mirar. Cuando los abrió de nuevo, su mirada ya no tenía dudas. «Testimoniad», dijo, «porque esta es la hora que sellará las crónicas de muchos pueblos». Hizo una pausa. «Pero no es el final de todo. Es solo el final de todo lo que se alzó sin fundamento». El escriba bajó el rostro sobre el pergamino. Lágrimas caían sobre la tinta fresca, borrando parte de las palabras. El centinela apretó la lanza contra su pecho, respirando con dificultad. El general, parado junto a la puerta, se quitó el yelmo, como quien reconoce que ninguna defensa bastaría. Isaías respiró profundo y dio 2 pasos hacia la puerta de la muralla. El viento lo envolvió, agitando su manto como una bandera, y en ese momento todos comprendieron. Él no tenía miedo, porque sabía que nada, ni ejércitos, ni reyes, ni calamidades, podría detener lo que había sido escrito. «El ciclo profético está consumado», dijo, «y el punto de no retorno ya ha llegado». Los clarines sonaron por tercera vez. Era un sonido que ningún oído olvidaría jamás. Pero la elección sobre qué hacer con esa verdad correspondía a cada uno, y no habría excusa para quien prefiriera fingir que no lo había escuchado. El silencio que vino después de los clarines no era solo ausencia de sonido, era la reverberación de todo lo que se había dicho, un eco tan profundo que cada piedra parecía guardarlo en su interior. Cuando el último soldado inclinó la cabeza, cuando el polvo se asentó sobre las murallas partidas, solo quedó una pregunta. ¿Y ahora? Isaías ya no estaba allí. Su voz, la que tantos temieron, se había convertido en un recuerdo, pero incluso ausente, flotaba sobre las ruinas y sobre los corazones que aún latían. Las calles de Jerusalén, antaño repletas de orgullo, ahora estaban cubiertas de cenizas. Donde antes se alzaban torres, había escombros. Donde resonaban risas y promesas de victoria, reinaba el silencio, casi sagrado. El escriba que acompañara a Isaías caminaba despacio entre las piedras caídas. En la mano llevaba el rollo que había sobrevivido al asedio y al fuego. Al tocarlo, sentía el peso de cada palabra contenida allí. Se detuvo frente a un portón quebrado. Allí, muchos habían muerto tratando de defender lo que creían indestructible. Las marcas de lanzas aún surcaban la madera. El olor a humo seguía impregnado en las grietas. Respiró hondo, como quien reúne valor para recordar. Luego, alzó la voz, no para llamar, sino para recitar. Todo lo que estaba oculto sería revelado. Todo corazón sería pesado. Toda nación probaría el fruto de su propia semilla. Las palabras salieron bajas, pero claras.
Un niño que buscaba leña entre los escombros alzó el rostro para escucharlo. A su lado, una anciana cerró los ojos, como quien ora en silencio. Entonces el escriba se arrodilló, no porque fuera costumbre, sino porque comprendió en lo más íntimo que aquel era el único lugar posible, de rodillas, ante la verdad que nadie más podía negar. El viento sopló por las calles abiertas, trajo consigo el canto antiguo que los levitas entonaban cuando Jerusalén aún recordaba agradecer. Era una melodía sencilla, pero tan vieja que parecía haber nacido junto con las piedras del templo. El Señor reina, aunque tiemblen los montes. El Señor reina, y su palabra no se pierde. En aquel estribillo, entre ruinas, algunos hallaron consuelo, porque el juicio no es el final de todo, es solo el final de lo que se construyó sin fundamento. Los sobrevivientes se reunían en pequeños grupos. Algunos llevaban niños en brazos, otros solo los recuerdos de lo que habían perdido. Nadie fingía fortaleza, nadie escondía las lágrimas. Por primera vez, todos parecían comprender lo que Isaías quiso decir cuando habló de que el amanecer traería no solo luz, sino verdad. Cerca de la muralla caída, el centinela que tantas noches vigiló encontró al escriba. «Todo sucedió», dijo en un susurro. «Cada palabra». El escriba alzó la vista, el rostro pálido. «Y aún así, todavía estamos aquí», respondió. «Aún respiramos». El centinela miró alrededor. En cada rincón veía señales de destrucción. Pero también percibía algo que no sabía cómo nombrar. Pequeños gestos de nuevo comienzo. Un niño ayudando a su abuela a recoger ladrillos. Una mujer limpiando el umbral de una casa que ya no tenía techo. El primer fuego encendido para calentar una olla vacía. «Quizá», murmuró, «quizá el final no lo sea todo». El escriba sonrió, cansado. Isaías decía eso, recordó, que la profecía no es el final de la historia, es solo el comienzo de la respuesta. El viento volvió a soplar, agitando los mantos. Los dos hombres se miraron. Por primera vez en mucho tiempo, había algo cercano a la paz en sus ojos. A lo lejos, más allá de las colinas, el sol empezó a alzarse. Su luz dorada tocó los campos quemados e hizo brillar fragmentos de muralla como brasas antiguas. El resplandor no borró las cicatrices, pero las hizo visibles y de algún modo más soportables. Y mientras la ciudad se aquietaba bajo aquel primer día, después de la revelación, cada corazón sabía, aunque no lo confesara en voz alta, había elecciones que tomar. Elegir la humildad en lugar del orgullo. Elegir la verdad en lugar de la negación. Elegir la esperanza que nace cuando todo lo demás se derrumba. Porque cada generación hereda no solo las promesas, sino también las advertencias. Y cada hombre, cada mujer, cada niño lleva dentro la pregunta que Isaías sembró en los corazones. ¿Qué harás con lo que te fue mostrado? En ese instante, mientras la luz crecía, el escriba levantó el rollo y lo apretó contra el pecho. No porque fuera solo un registro del pasado, sino porque sabía que aquellas palabras aún latirían en el futuro, esperando corazones dispuestos a escuchar. Y así, entre ruinas y nuevos comienzos, el eco de la profecía se mezcló con el silencio que precede toda decisión. Porque la profecía no es el final de la historia, sino el comienzo de nuestra respuesta. Si te ha gustado esta historia, en tu pantalla aparecerán otros 2 videos con personajes bíblicos igualmente inspiradores. Haz clic para verlos, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Que Dios te hable, incluso en el silencio que precede a la revelación.